nos tocó trabajar muy de la mano en aquella agenda en el gobierno de don Oscar, aquella agenda tan intensa, que nos enseñó tanto, ¿verdad? Y que posicionó tanto al Partido de Liberación Nacional. Y bueno, aprovechar esta noche también para saludarlos, para desearles que estén bien. La situación, lamentablemente, del país es muy grave. Las últimas cifras son realmente dramáticas y tenemos que hacer un gran esfuerzo por aportar con mucha responsabilidad en el manejo de esta situación tan delicada de la pandemia. Yo quisiera ver si hay posibilidad, Oscar, de compartir pantallas, si alguien me autoriza aquí estamos ya. Ok, yo quisiera hacerles una breve presentación con algunas filminas que he preparado para que conozcan un poco de algunas ideas que estamos presentando en este proceso, en esta campaña. Vamos a ver si estamos por aquí. Ya casi, ya casi. ¿Cómo se llama? Bueno, yo tal vez mientras logramos aquí compartir la pantalla, quisiera contarles que, vamos a ver, uno de los grandes retos que tenemos nosotros como partido es, por supuesto, que enfrentar esta convención interna con un espíritu muy fraterno. Cuando yo tomé la decisión junto con Shirley de iniciar este proceso, lo iniciamos partiendo del hecho de que todas y todos los compañeros que eventualmente iban a participar y que la elección que hicieran las y los compañeros de partido y mucha gente que se puede unir a este proceso, es una elección precisamente entre gentes que queremos aportar, que tenemos las mejores intenciones por ir adelante en este proceso y que indudablemente que nos une el espíritu liberacionista, el mismo espíritu que desde siempre ha caracterizado este partido y que nos obliga a evitar precisamente ciertas circunstancias que tuvimos que vivir la elección de hace 4 años para no polarizar, para juntarnos, para unirnos, para tener la capacidad de, a partir del 6 de junio, una vez que se cierren las urnas, juntarnos en espíritu, en lucha, para poder sumar muchísima gente afuera y para poder ganar las elecciones en febrero del 2022. Me parece a mí que esa enorme responsabilidad la tenemos por delante y a partir de eso mi interés ha sido presentarle a las y los liberacionistas una hoja de ruta que está conformada por distintos ejes que ahora vamos a ver en la presentación y que quisiera pues comentarles brevemente y aprovechar este espacio para que todos la conozcan y para que realmente sea una oportunidad de enriquecer de alguna forma este proceso en el espíritu constructivo que debe sobre todo tenernos presente en esta oportunidad. Yo creo que ya estamos por aquí, no sé si la pueden ver. Yo la veo. Sí, perfecto, sí. Yo la veo. Perfecto. Ok, yo quiero contarles que hemos hablado de la necesidad de un liderazgo desde el Partido de Liberación Nacional para fomentar un gran acuerdo nacional y yo he planteado 7 ejes básicamente que son los que van a plantearse desde el punto de vista de, digamos, de las propuestas temáticas. Uno, que tiene que ver con el empleo, el otro que tiene que ver con la economía, el tercero que tiene que ver con la educación, la reforma del Estado, el ámbito social, la competitividad y el ámbito ambiental. Desde ese punto de vista, estos son, digamos, los ejes con que estamos trabajando y ahora vamos a desarrollar cada uno en particular.
Bueno, aquí hay algunas fotografías de un poco de la historia, que hemos logrado construir durante todo este tiempo. Y aquí, de nuevo, el gran acuerdo nacional relacionado con los ejes temáticos, y ahora los vamos a ir desarrollando a partir de, además, los ejes transversales que hemos definido en la campaña, el tema de seguridad. Por ahí vi a don Álvaro Ramos conectado también, que es un referente en materia de seguridad, poblaciones vulnerables, el tema de género y, por supuesto, la transformación digital. El primero de los ejes hablamos de empleo. Evidentemente, la situación del país es una situación compleja. La situación del país nos hace pensar que la prioridad, básicamente, en este caso, es la generación de empleo. Y a partir de eso tenemos que procurar algunas acciones en forma inmediata que le permitan, sobre todo a las poblaciones que han ido sufriendo las consecuencias de la pandemia, esta mejora en las condiciones de vida. Hoy en día el 18.5% es las cifras de desempleo, 14.1% en hombres y la dramática suma de 25% en mujeres. Hemos planteado dentro del eje de empleo las siguientes acciones: la reactivación de la inversión en infraestructura, la recaudación del impuesto del valor agregado y de la renta en el 2021 tiene un recorte del 0.3% del Producto Interno Bruto, de manera que nosotros, conforme vaya creciendo esa economía, tenemos que priorizar, conforme vaya creciendo los ingresos del Estado, tenemos que priorizar en infraestructura. Indudablemente es un tema en donde tenemos mucho rezago, pero que además le permite al país generar una serie de condiciones para mejorar el empleo, sobre todo en una serie de sectores calificados. El segundo tema que hemos planteado es el tema de zonas francas. Definitivamente uno de los aspectos que el país tiene que volver a ver es a los regímenes exitosos. En este caso, el régimen de zona franca es un régimen que genera no solo dinamismo, encadenamientos productivos, sino también, por supuesto, que muchos empleos. En Alajuela hicimos una alianza durante los 8 años de la alcaldía, en los cuales logramos fortalecer el régimen a través de una serie que está basado en una serie de incentivos, y hemos planteado el duplicar el parque, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas costeras. En tercer lugar, la atracción de gigantes tecnológicos, eso es evidente. Tenemos las condiciones necesarias, la capacidad, la empleabilidad requerida para que gigantes tecnológicos nos vuelvan a ver, y eso pasa por la generación de confianza. En cuarto lugar, la reforma para hacer más accesible el crédito a través del sistema de banca para el desarrollo. Desde hace muchos años el país viene viviendo esta situación y tenemos que realmente ya darle condiciones de acceso al crédito, sobre todo al sector productivo. Hemos hablado y hemos defendido el proyecto de cultivo y comercialización del cáñamo y cannabis medicinal. Este es un proyecto en el cual me tocó participar como firmante en la Asamblea Legislativa, como promovente, y también hemos hecho una instancia al gobierno de la República que, a pesar de haberlo señalado como una de sus prioridades hace un año, el 4 de mayo del año 2020, no le ha dado el impulso necesario, y nos parece que está perdiendo una enorme oportunidad el país para realmente atender una demanda que es muy importante y que, en términos de ingresos, en términos de generación de empleo, ha sido ejemplo. Es un negocio que en el mercado mundial se habla de cerca de 14.000 millones de dólares. Después hablamos del impulso de la economía naranja. Esta es una idea muy novedosa que tiene que ver con todo el sector cultura y de creatividad, en donde necesariamente tenemos que tener un impacto positivo, sobre todo en un sector que ha estado muy golpeado por la pandemia, y donde vamos a tener que trabajar muy de la mano con respecto a ellos. Por último, y no menos importante, la diversificación de la oferta y mercados turísticos. Ustedes saben que Shirley es actualmente la directora nacional de la Cámara Nacional de Turismo, y desde ese punto de vista, ¿cómo se llama? Ella ha tenido una importante participación en todo el proceso
de diseño de la reactivación. Aquí algunas gráficas de lo que nosotros hemos llamado el impulso de la economía naranja, con una dirección creativa fortalecida desde el Ministerio de Cultura, que es fundamental, y todo lo que esto implica desde el punto de vista de la reactivación. Hemos hecho un diseño para poder hacer de la creatividad un valor muy importante en todas las regiones del país. Y por supuesto, en el tema de la diversificación turística, estamos hablando de, digamos, del producto turístico que en Costa Rica ha estado, digamos, de alguna forma limitado al tema de la visitación a nuestras hermosas playas y parques nacionales, pero que tiene que ampliarse al turismo de bienestar, de aventura, senderismo, avistamiento médico, gastronómico, cultural y por supuesto en los mercados, particularmente al mercado asiático, que es fundamental. Eso lo hemos dicho en el tema de generación de empleo. En el segundo eje, que es el tema de la economía, hemos hablado y ya hemos hecho algunas propuestas relacionadas con el tema de la renegociación de la deuda interna del país. Hay que entender que en relación con este particular tema, hoy la realidad es que la gran parte, cerca del 80% de la deuda pública es deuda interna y cerca del 70%, probablemente un poco más, corresponde a deuda con el sector público. Ese tema es un tema que necesitamos replantearlo. Hoy realmente los intereses que pagamos por concepto de deuda y que están incluidos en el presupuesto llegan casi al poco más del 5% del Producto Interno Bruto, lo que era hace 5 años todo nuestro déficit fiscal, de manera que tenemos que hacer un proceso de renegociación de la deuda interna. Nos parece que en el gobierno no ha habido el suficiente interés para llevarlo adelante, sentar a los acreedores del sector público para poder establecer nuevas condiciones a partir de los distintos vencimientos. De eso han hablado muchísimos economistas en el país. El 54% de esa deuda vence en los próximos 6 años y necesitamos replantear este concepto para poder liberar recursos de manera que nos permitan invertir más en infraestructura y en el sector productivo. Nuestro país tiene alrededor de 100 impuestos de distintos tipos y hemos venido planteando también el tema de la simplificación en el régimen impositivo, porque solo 4 de esos impuestos recogen cerca del 97% de todos los ingresos del Estado. Y de tal manera que nosotros tenemos que simplificar el régimen impositivo costarricense para poderlo hacerlo mucho más transparente y mucho más accesible a la ciudadanía. Tenemos un compromiso, evidentemente, de la lucha contra la evasión, la defraudación y el contrabando. Precisamente en la Comisión de Asuntos Económicos tenemos una ley la ley de reforma a las aduanas, al sistema de aduanas. Lamentablemente, el gobierno presentó una versión que es bastante débil, ha sido criticada incluso por las mismas autoridades de gobierno, de manera que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por replantear ese proyecto, porque ahí tenemos todo un reto por delante a nivel país. Algunas medidas se han tomado desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, una de ellas la aprobación del crédito para modernizar todo el sistema tecnológico del Ministerio de Hacienda, que me parece que va en la ruta correcta. Un cuarto punto que hemos hablado es del fortalecimiento de los centros de valor agregado. Este es un programa que es fundamental para la reactivación económica y que al cual no se le ha dado la suficiente importancia, sobre todo en las áreas rurales. En temas de competitividad, yo he planteado la apertura del mercado de hidrocarburos. Este es un tema, entiendo que es polémico, pero que tiene que ponerse sobre la mesa. El rompimiento del monopolio de Recope en la importación y distribución de combustibles. Habrá una discusión respecto a este tema. Yo creo que el partido debe plantearlo en términos de competitividad, en términos de acceso, en términos de precio final al consumidor y de los costos de intermediación. Obviamente tenemos un enorme rezago para invertir recursos en el mejoramiento de puertos y aeropuertos, en el tema de simplificación de trámites, en donde hemos tenido
también esfuerzos importantes, pero que todavía nos falta muchísimo más, y esto muy en alianza con los gobiernos locales, que tienen que ser, por supuesto, partícipes de ese proceso. El tema de la electricidad y la posibilidad de generar electricidad a partir de fuentes renovables, la discusión que hemos postergado durante muchísimos años, promover la concesión de obra pública. Me parece que desde hace muchos años el Partido de Liberación Nacional viene claro en el sentido de que a falta de recursos es importante promover la concesión de obra pública, restablecer el ferrocarril. Me parece que el ferrocarril al Pacífico y al Atlántico es fundamental restablecerlo. Uno de los temas que, digamos, en términos de enfrentar el proceso de reactivación es fundamental, que es eliminar los cobros retroactivos a los trabajadores que busquen formalizarse. Hay un porcentaje enorme de trabajadores que están en situación de no formalidad y que tenemos que lograr esa formalización en los próximos años. En términos de educación, hay un reto por delante. Tenemos, por supuesto, que atender una demanda cada vez más creciente, pero también la realidad de una pandemia que ha afectado no solo la presencialidad, sino que ha golpeado el curso lectivo. Nos parece que no hay respuestas suficientes de parte del Ministerio de Educación Pública, que todavía tiene muchas dudas en cómo enfrentar esta situación. Ahí hemos dado lucha, y particularmente me parece que con el diputado Daniel Ulate, en términos de fortalecer el CONAPE y no desaparecerlo. Nosotros estamos de acuerdo en eso, participamos de la defensa del CONAPE. Y adicionalmente estamos hablando de una modificación, una transformación en términos del currículum educativo para incluir aspectos fundamentales en este momento, como la sostenibilidad ambiental, como las habilidades blandas, como la educación financiera, como la inserción laboral en los currículos, para adaptarlo mucho más a las realidades actuales. Por supuesto que hay todo un tema relacionado con el cierre de la brecha digital. Tenemos que ser mucho más eficientes. Oscar, que participó en aquellas épocas de la ley que permitió la apertura del mercado de telecomunicaciones y del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, sabe el debate que se dio en aquellos años respecto a cómo llevar y cómo cerrar la brecha digital, sobre todo en las áreas rurales. La descentralización del presupuesto en infraestructura educativa. Yo soy un creyente y soy un defensor de los gobiernos locales. Ustedes lo saben, participé durante 8 años como alcalde de Alajuela y participé en varias organizaciones municipales y defiendo el régimen municipal costarricense. Creo que las municipalidades tienen que ser aliadas estratégicas en este proceso, y aquí estamos hablando de la posibilidad de trasladar los recursos de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación a las municipalidades y a los gobiernos locales para hacerlo mucho más eficiente. Hablamos de aumentar la capacidad de la red de cuidado, de arreglar de manera definitiva el sistema de pagos del MEC, que es un gran reto que hemos tenido durante muchísimo tiempo, de reforzar y ampliar el programa Avancemos y de establecer lo que yo he denominado una gran alianza nacional para la educación y la formación. Y eso tiene que ver particularmente con mayor acceso, sobre todo a algunas de las generaciones que en este momento están viendo la necesidad de capacitarse más para enfrentar la grave crisis y emprender negocios y poder llevar mejores condiciones a sus familias. En el tema de reforma del Estado, que es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchísimo tiempo, estoy retomando una idea que ya en algún momento nuestro amigo, quien fue ministro de la producción en el gobierno de don Oscar, Alfredo Bolio, había planteado para crear el Ministerio de la Producción, fundiendo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura. Recientemente una información que nos planteó
el ministro de Agricultura nos daba cuenta de las 11 dependencias e instituciones que solo en el sector agrícola, digamos, rigen una serie de objetivos que no están coordinados unos con otros, y nos parece que es fundamental dentro de este proceso, sobre todo porque la reactivación económica va a depender significativamente de que el Estado costarricense se convierta realmente en un instrumento promotor de dinamismo, facilitador de procedimientos, de manera que se simplifiquen todos los trámites para llegar hasta el productor nacional en todas las áreas, productor de bienes y productor de servicios. A mí me parece que nosotros hemos fallado en no darle al MISIP el lugar que corresponde, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también desde el punto de vista de motor de las tecnologías de información y comunicación en el país. Me parece que tiene que fortalecerse la estrategia de gobierno digital, de la economía de innovación, y esto pasa por un ministerio, un MISIP que realmente sea el eje central de todo este proceso de innovación de cara a las nuevas realidades. Y por supuesto, hemos hablado, como lo hablamos anteriormente, de la transformación de la estructura del Ministerio de Cultura para incluir el Viceministerio de la Economía y de la Creatividad, y que eso nos permita poder también ir adelante en todo este proceso de darle valor a toda la creatividad costarricense. En el tema del medio ambiente, yo presenté hace unos días una propuesta, particularmente el Día de la Tierra, en donde hablamos de la Costa Rica verde y azul, que tiene que ver también con el cuidado y protección de nuestros mares, no solo del esfuerzo que tiene que fortalecerse relacionado con todo el tema de la protección de nuestra tierra, sino también de nuestros mares. Hoy, de acuerdo con los últimos estudios, para poder tener impacto verdadero, no solo desde el punto de vista de los mares, sino también de todo el proceso de cambio climático, es fundamental proteger nuestros mares. Se estima que el 30% de los mares internacionales tienen que estar protegidos bajo algún esquema, y nosotros tenemos que volver a ver hacia nuestros mares, que son parte fundamental de nuestro territorio, y esa política tiene que ir muy de la mano de lo que ha sido el país y el mensaje que el país tiene que dar al mundo. En ese sentido, yo he planteado y estoy convencido de que Costa Rica debe prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas natural. Esa es mi propuesta. Creo que esta es una decisión que incluso en gobiernos liberacionistas se ha promovido. Hay un proyecto de ley que no ha avanzado en la Asamblea Legislativa, pero creo que el Partido Liberación Nacional, acorde con su compromiso de ir adelante con un desarrollo sostenible y amigable con la naturaleza y la protección del ambiente, tiene que ir hacia adelante y no volver a ir hacia atrás. Crear la Red Nacional de Reciclaje, la transformación de Incopesca para buscar una solución sostenible ambientalmente para todo el sector pesquero, que realmente la está pasando muy mal en este momento. Impulsar el plan que permite el desarrollo de la energía solar y discutir urgentemente el reglamento de generación distribuida de energía en manos privadas, pero además caminar hacia adelante para darle seguridad jurídica a los contratos actuales que tiene el ICE con generadores privados. Me parece que eso es fundamental. La descarbonización del Sistema Nacional de Transporte, que hay que seguir adelante con este esfuerzo, y hemos sido parte dentro de ese proceso de todo lo que significa la protección a nivel ambiental de distintas especies. En este caso, yo por lo menos fui firmante de uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora para la protección del tiburón, para que sea declarado en vías de extinción y podamos hacerle la protección correspondiente. De manera que eso es en el tema ambiental. Y por último, me parece que en el tema social, nosotros, el Partido Liberación Nacional y todos aquí somos conscientes, nació a la vida política, no solo para defender la democracia y el respeto al sufragio, sino también para procurar una mayor igualdad. Combatir la desigualdad fue uno de los grandes
aciertos en la visión de don Pepe y todos quienes lo acompañaron hace 70 años. Y hoy uno de los grandes retos que tenemos por delante es el mismo. Hoy cuando nosotros estimamos que cerca de 1 millón de personas por distintas circunstancias, porque han perdido su empleo, porque tienen ingresos disminuidos en sus hogares, se encuentran en situación de vulnerabilidad, tenemos que hacer un gran esfuerzo por impactar las condiciones de vida de toda esa gente. Es una enorme responsabilidad volver a ver a la gente que está pasando dramáticas situaciones, que sobre todo en nuestras costas, que sobre todo en nuestras zonas rurales no tiene empleo, a las mujeres jefas de hogar, que cerca del 70% representan la pobreza en este país, a los niños que no tienen 3 alimentos diarios en sus hogares, a esa gente que no tiene techo digno donde vivir. Es la gente que tenemos que enfocar, sobre todo en términos de igualdad. Por supuesto que incluir a las municipalidades, asociaciones comunales en una estrategia de lucha contra la pobreza. Yo he planteado además un proyecto recientemente, que es el proyecto de ley de vivienda municipal, que permite a las municipalidades hacer proyectos para clase media en terrenos de su propiedad o comprar terrenos, participar en ese esfuerzo, en donde un 25% de cada uno de esos proyectos esté reservado para vivienda de interés social, pero que además plantea una idea que se había desarrollado en otros proyectos anteriormente, pero que queremos concretar, que es el derecho de usufructo para evitar la tramitología del crédito bancario y asegurarle a miles de familias costarricenses mejores condiciones y un techo digno durante un mínimo de 20 años. Es un proyecto que se acaba de presentar y me parece que es fundamental. Y por último, hablar del tema de la moratoria temporal en el cierre de pymes, MIPYMES, con deudas de impuestos y de renta. Yo creo que el país tiene que entender que hoy hay que darle oxígeno, sobre todo a las cientos de empresas, la mayoría pequeñas o medianas que enfrentan problemas realmente complejos para pagar sus impuestos, para ponerse al día en sus obligaciones y que requieren seguir adelante. En la Asamblea Legislativa está el proyecto de avales y garantías. Lamentablemente, la gestión política de este gobierno ha sido muy deficiente y no ha avanzado lo suficiente a pesar del esfuerzo que ha venido haciendo la fracción y particularmente algunos compañeras y compañeros que desde la Comisión de Asuntos Hacendarios han venido empujando este proyecto. Los distintos sectores productivos necesitan precisamente ese apoyo. Y me parece que una de las formas de apoyarlos es plantear moratorias que les permitan seguir funcionando, evitar el cierre de más empresas y que puedan ir hacia adelante. Yo quería compartir estas ideas muy generales con respecto a nuestro plan de trabajo. Quería abrir este espacio para que las compartiéramos, para que las discutiéramos en un ambiente, por supuesto, de camaradería, en donde yo creo que todas y todos los compañeros que han participado de estos foros tienen muchas más ideas que enriquecen la vida misma y la propuesta de liberación nacional de cara a lo que será juntarnos después del 6 de junio para plantearle al país una ruta de desarrollo, una ruta que Liberación Nacional tiene la obligación y la responsabilidad de asumir para ser gobierno a partir de mayo del 2022. Yo creo que en fondo tenemos que tener absolutamente claro que tenemos retos por delante y que tenemos que darle a toda esta propuesta un enfoque de jóvenes y de género. Hoy, cerca del 50% de los jóvenes que se gradúan no encuentran trabajo, no encuentran condiciones para salir adelante, no encuentran oportunidades. Y bueno, ciertamente mucho de eso está marcado por el tema de la pobreza en el rostro de la mujer. Y si nosotros realmente entendemos que el gran reto de Liberación Nacional es volver a ver a esas poblaciones, darles enfoque a toda la política de reactivación económica, volver a los orígenes de Liberación Nacional en el pensamiento socialdemócrata
de ir adelante a combatir la desigualdad como punto central de todas las políticas que vamos a desarrollar, yo creo que habremos hecho un aporte significativo para el futuro de nuestro país. De manera que, pues hasta aquí dejo las propuestas y más bien esperaría que podamos enriquecerlas, conversarlas, debatirlas y sobre todo ampliarlas en este esfuerzo partidario que yo creo que nos une a todos, que con mucha ilusión pretende aportarle a la recuperación del país. Muchas gracias, Roberto. Creo que Adriana tiene unas palabras que decir. Sí, que como estaban conectando y todo, no lo pude decir al principio, que nosotros, desde que iniciamos estos foros con los aspirantes a las precandidaturas, no somos partícipes de leer comentarios grotescos, faltas de respeto, tanto ni lo que se ponga en la página, ni lo que se ponga en el chat. Entonces mantenemos una línea de cordialidad, de respeto, y este espacio se hizo para lo mismo, como dijo don Roberto, para poder debatir las ideas y para que todos conozcamos los planes y proyectos de cada precandidato. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, damos paso a la sección de preguntas. Muchas gracias a Roberto por su presentación. Y tenemos a Dana Paola. No sé si anda por ahí. No la veo. Buenas noches a todas y todos. Si me regalan un momentito porque estoy teniendo unos problemas de internet. Ya Sí. los resuelvo. No hay problema. Pasamos con el siguiente y luego te doy el pase. La Muchas siguiente gracias. persona a hacer preguntas es Walter Anfrut. Walter, tienes 1 minuto para hacer tu pregunta y Roberto 2 minutos para contestarla con derecho a réplica. Buenas noches, muchas gracias, don Roberto. Más que agradecido por la presentación, muy profesional, ¿cómo se llama? Es más de lo que esperamos, ya, ¿cómo se llama? Propuestas mejor formuladas, mejor establecidas que otras que se han dado anteriormente. Básicamente yo tengo varias inquietudes, entre estas tengo la impunidad, el gasto público, la parte de la reactivación económica y entre esos la parte del riesgo. ¿Cómo se llama? Me explayo un poquito más. A nivel de la impunidad, vemos que hay tanto a nivel privado y a nivel de gobierno. O sea, vemos cómo, ¿cómo se llama? Se delinque abierta, francamente, y no pasa nada, ¿verdad? O sea, estamos en el país de no sucede nada, no pasa nada, tranquilo, ¿verdad? O sea, hay personas que los toman, los han tomado 78 veces, 80 veces robando, ¿cómo se llama? Y ya no le preguntan los datos porque se los saben de memoria y van para afuera, ¿verdad? O sea, y asimismo también a nivel de gobierno se ven cosas que suceden, ¿verdad? Desgraciadamente, gobiernos anteriores, ¿cómo se llama? El famoso 40-60, ¿verdad? Y toda la historia que trasciende a partir de esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta parte de la impunidad, sería interesante también que dentro de su programa se estableciera algunos planes de trabajo directamente sobre esto. Incluso el revalorar realmente cómo está el tema del sector público, el sector de gobierno, donde se toma a alguien, ¿cómo se llama?, delinquiendo, y resulta que no se puede despedir, ¿cómo se llama?, lo suspenden 3, 4, 5, 6 meses y lo reintegran a su tarea a seguir delinquiendo. Entonces, no pasa nada, ¿sí? Con el gasto público, ¿cómo se llama? Para concretar la pregunta. Perdón, ¿qué planes hay directamente? O sea, si tiene ya un plan establecido sobre la impunidad. Con respecto al gasto público, ¿cómo se llama? ¿Hay algún plan establecido hacia la reducción del gasto, o sea, la reducción de operaciones? ¿Cómo se llama? A todo lo que es tramitología. ¿Cómo, o sea, si hay alguna forma de hacer una completación y una reactivación sobre esa parte? Y sobre la parte de la reactivación de la economía. ¿En tiempo, Walter? Básicamente,
todo lo que es la gran cantidad de personas que nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos ido hacia la parte liberal, informal, y eso no se está apoyando. O sea, ¿cómo se llama? Vemos como las instituciones de servicio es no me llame, no me escriba, no me busque, ni siquiera contestan los teléfonos. En tiempo, Walter. Metodología enorme, y esto no nos está permitiendo también salir adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Walter. En realidad, hemos querido hacer este resumen, pero obviamente, como lo dije anteriormente, aquí hay una situación realmente dramática. El país está viviendo por una situación de inseguridad que también es muy lamentable. De repente no nos podemos acostumbrar a que en las noticias todos los días haya un asesinato, haya un crimen, haya un sicariato, haya un femicidio. Realmente esta situación tiene muchos orígenes y aquí hay más expertos que yo para plantearlo. Sin embargo, yo creo que la situación se ha visto agravada durante estos últimos 2 gobiernos que han dejado de atrás una serie de políticas preventivas y aquí Cristina, que está en el Ministerio de Justicia, nos los puede decir con mucho mayor propiedad, que fueron exitosos, particularmente en el gobierno de doña Laura, y en donde los niveles de criminalidad, los niveles delictivos tuvieron una injerencia muy particular y todos esos índices bajaron y fueron controlados. Aquí falta muchísima mayor coordinación, falta alianzas estratégicas con los gobiernos locales para emprender medidas de prevención. En Alajuela hicimos un gran esfuerzo en la recuperación de áreas para compartir, y desde ese punto de vista, sí, efectivamente, tenemos un problema serio en términos delictivos que esperamos combatir. Ahora, en los temas de la situación fiscal, yo soy un convencido. El gobierno sigue planteando temas de impuestos. Yo he dicho, y creo que la fracción ha sido reiterativa, que no vamos a apoyar más impuestos, que creemos y mucho menos al sector productivo, que tenemos un reto. En este momento estamos analizando la Ley Marco de Empleo Público en la Asamblea Legislativa, que consideramos que debe ir avanzando en la línea de regularizar el tema salarial a nivel de la administración pública, pero que también todo este proceso tiene que ver con la reactivación económica. Déjeme decirle que en la Comisión de Asuntos Económicos que yo presido, hay proyectos fundamentales, proyectos como por ejemplo el proyecto del trabajador independiente, el de la formalización, el de la moratoria con las cargas sociales para precisamente lograr que muchos más trabajadores y empresas pequeñas se puedan incorporar formalmente al sector productivo. Bueno, el gobierno ni siquiera los ha convocado a este periodo de sesiones extraordinarias. Entonces, yo creo que el reclamo que vos haces es absolutamente válido, porque la gestión política, aparte de eficiente, ha sido desconcentrada, y yo soy un convencido de que solo apoyando al sector productivo y a quien genera desde el sector privado condiciones para poder generar dinamismo y empleos, que podemos salir adelante. Eso nos va a permitir una recuperación de la economía y obviamente va a impactar desde el punto de vista fiscal. Muchas gracias. Tengo una réplica. No, excelente. En algún momento mencionó de que nuestros jóvenes, ¿verdad?, se gradúan, salen al mercado y no tienen trabajo. También sería interesante que se tome en cuenta de que muchas personas mayores de 35, 40 años tampoco tenemos trabajo. O sea, muchas empresas incluso uno ve anuncios, ¿verdad? Y simplemente dicen de 20 a 30 y algo, ¿verdad? 30, 35 años pidiendo un currículum impresionante. Creo que también sería interesante pues atacar un poquito más esa parte. Y la parte de la inversión de riesgos, en este momento, bueno, estamos en crisis, es un hecho, no solo por la pandemia, sino porque todos los sectores están afectados. Tal vez valdría la pena valorar el abrir la informalidad y luego paulatinamente formalizarla, quitando ojalá tanta tramitología. De mi parte, muchísimas gracias, don Roberto. Nuevamente muy agradecido por su presentación, muy profesional, y
Me siento muy halagado por parte de usted hacia el grupo de hacer una presentación tan bien elaborada. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Quería nada más cerrar ahí diciéndote, Walter, que hay varios proyectos, particularmente uno en la Asamblea Legislativa y que estamos estudiando para promoverlo también e impulsarlo de parte de otros compañeros, que tiene que ver con los incentivos fiscales para las empresas que contraten personal en los rangos de edades que estás mencionando. Y me parece que eso es fundamental porque has dado un punto muy importante. Aquí hablamos de los jóvenes y del gran reto que tenemos por delante con los jóvenes, pero no podemos desconocer que hay una población que es muy joven todavía, ¿verdad? Pero que lamentablemente por distintas circunstancias hoy está afectada por el tema de la crisis de la pandemia. Así es que ese tipo de proyectos tienen que ser parte de la agenda de reactivación del próximo gobierno, sin duda. Muchas gracias. Marco, nada más rápidamente, demos el minuto para que hagan la consulta, los 2 minutos de respuesta y no de réplica, porque si no, no nos va a dar tiempo con todas las personas que están levantando la mano. Listo, entendido. Gracias, Adriana. Damos paso a don Álvaro Ramos. Don Álvaro, anda por ahí. Aquí estoy, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, don Roberto, y todos los que lo acompañan, y a todos los compañeras y compañeros que hoy aquí con mucho gusto estamos reunidos para esta problemática. Una pregunta muy concreta, para mejorar un poco la seguridad desde adentro, desde el punto de vista que le toca precisamente al Ejecutivo, ¿tendría usted alguna propuesta para unificar en términos técnicos y en términos operativos y de proyección de fuerza a las fuerzas de policía que tiene el país? Porque esa dispersión completamente innecesaria en algunos casos hace muy ineficiente algunas de las operaciones que tenemos que tomar ahora contra el crimen organizado, el control de la pandemia, por ejemplo, temas serios como esos. Tenemos la policía de tránsito por un lado, tenemos control fiscal por otro, tenemos la segunda policía más grande del país, que la gente normalmente no la conoce, que es la carcelaria, que es la segunda en tamaño más grande. Unificar en términos no solo de administrativos, sino en términos de doctrina policial es esencial, y en ese sentido tenemos un instrumento para hacerlo, que es la Academia de Policía, que es por mucho, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la capacidad que tiene, la mejor de Centroamérica y una de las mejores de América Latina desde su perspectiva física. Nos falta llenarla. Para completar. Esa pregunta, ¿tiene usted eso, una propuesta? Y en términos geopolíticos, me gustaría saber cómo manejaría, estamos en problemas en ese sentido, las relaciones con los Estados Unidos en términos estratégicos y con China, porque ese problema lo va a tener la próxima administración y es un problema serio de manejo. Sí, Álvaro, bueno, muchas gracias. Es un honor que estés aquí y es un honor también poder compartir una vez más acerca de estos temas que sé que te preocupan muchísimo y que tenés toda una experiencia que yo creo que el Partido Liberación Nacional y el próximo gobierno tiene que tener al lado para poder desarrollar ese esfuerzo que indudablemente es un esfuerzo enorme. Sí, efectivamente coincido con vos en el tema de la unificación en una sola estructura de las fuerzas policiales. Me parece que ese es un tema que tenemos que abordar y yo también coincido con vos. Me parece que aquí hay una dispersión y en la dispersión evidentemente está parte del problema. Ahora, yo incluso recuerdo en la administración 2006 y 2010, en donde realmente tuvimos un gran esfuerzo con todas las fuerzas policiales del país. Yo no sé si Oscar se acordará, tuvimos un foro en donde participamos y yo particularmente me correspondió atenderlo para poder conjuntar intereses de las distintas fuerzas policiales de Costa Rica. Logramos conversar durante prácticamente 3 años y medio y finalmente cerrar un gran acuerdo que implicaba no solo temas desde el punto de vista de condiciones, sino también de coordinación. Y ahí yo fui, digamos, mucho más consciente de la necesidad de juntar esos esfuerzos.
De manera que yo estoy de acuerdo en lo que planteas. Me parece que ese es un esfuerzo que tiene que hacer el próximo gobierno en términos de seguridad. Igual que estoy de acuerdo en retomar algunas de las políticas que planteó doña Laura en términos de prevención y de gestión, sobre todo en alianza con distintos grupos comunales y gobiernos locales. De manera que esa es una idea que en el eje transversal de seguridad tiene que ir de la mano. Y por supuesto que en el tema de geopolítica, bueno, tenemos enormes retos por delante. A mí me parece que desde ese punto de vista nosotros tenemos una oportunidad. En el gobierno de don Oscar, una de las, digamos, de los grandes aciertos que planteamos en aquel momento fue poder separar ese conflicto político que se ha venido generando para poder aprovechar las condiciones de un país como el nuestro y tener acceso a los mercados internacionales. Y desde ese punto de vista, creo que ese es un esfuerzo que tenemos que continuar. Yo creo que desde entonces tenemos posibilidades de acceder a un mercado asiático que es fundamental y me parece que desde ese punto de vista tenemos que seguirlo fortaleciendo. Muchas gracias. ¿Tu minuto de réplica? Ah, no, ya no había réplica, perdón, se me fue, estoy en modo automático, qué pena. Es Dana la que sigue en pregunta. ¿Dana? Hola, buenas noches a todos y todas. Mi pregunta va dirigida sobre la reactivación económica que usted menciona en su plan de acción, que plantea dar incentivos no económicos a las empresas o negocios que le den trabajo a las jefas de hogar o personas en situaciones de vulnerabilidad. ¿Cómo pretende que las empresas puedan proveer más empleos si la economía no se ha estabilizado de manera sustancial, como para que las empresas tengan la fluidez económica para sustentar los empleos que se propone? Y otro tema que me preocupa mucho es que en su plan solo menciona la activación económica rural a través del turismo. Sin embargo, hay demasiadas zonas rurales que su economía no se centra en el turismo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, yo creo que tal vez estás interpretando solo una parte de lo que hemos planteado. Nosotros hemos planteado la generación de empleo y la reactivación económica en términos de transformación del Estado, por supuesto, en términos de la atención de la situación fiscal, en términos del impulso a la infraestructura con los recursos disponibles a partir de la reactivación, en términos de duplicar el parque de zonas francas. Particularmente hemos lanzado una idea de utilizar los terrenos ociosos del Estado para poder plantear alianzas estratégicas con empresas de alta tecnología. Estamos hablando de que eso tiene que ir combinado con la gran alianza por la formación y la educación, en donde el INA va a jugar un papel fundamental. En esta Asamblea Legislativa se hizo una reforma integral a la ley del INA, pero también tenemos que buscar alianzas con una serie de institutos privados que están hoy capacitando a miles de jóvenes costarricenses que no han tenido oportunidad incluso de concluir sus estudios, y todo eso tiene que ir muy enfocado a las áreas rurales y las áreas costeras. Ha habido esfuerzos importantes para instalar, por ejemplo, empresas de zona franca en Punta Arenas, en Limón, en la zona sur, en la zona norte, pero no han cuajado. Entonces, yo creo que no está simplemente planteado en términos del gran área metropolitana, sino que va mucho más allá. Y a mí me parece que en ese esfuerzo, el poder descentralizar la acción a través de esas alianzas estratégicas, a partir del esfuerzo que tenemos que hacer para que los centros de valor agregado funcionen en todo el país, para que le den el componente adicional a nuestros agricultores para poder aprovechar los mercados internacionales. Es en términos generales que estamos hablando, de manera que yo creo que en ese aporte el proceso es mucho más integral y con una visión mucho más regional. Muchas gracias. A otra persona que nos levanta la mano y es Luis Esquivel. Luis, tu minuto para tu pregunta. Sí, muy buenas noches a todos. Voy un poquito más al grano. Yo he visto en la dirigencia del partido que cuando Liberación Nacional está en gobierno
iniciamos gobierno y lo he visto en los anteriores gobiernos liberacionistas. A la dirigencia frustrada muchas veces, porque son los que tocan puertas, porque son los que baten barro cuando hay que ir a convencer a la gente para que vote por Liberación Nacional. Y cuando estamos en gobierno, muchas veces no son tomados en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en el pasado había que ser graduado de Inglaterra, de Harvard, ¿verdad? En presidente que tuvimos, solo así metían gente al gobierno de la dirigencia. Si era de esos países graduados, ¿ah? ¿Qué dirigente tenemos en las bases que pueda lograr eso? Tenemos dirigentes que vienen de la UCR, vienen de universidades privadas y muy preparados, por cierto, ¿verdad? También en algún momento, gente ATE que los tomaron en cuenta, tecnócratas que no eran de las bases del partido. Y por último, de gente del INCAE. Dígame quién de las bases la pulsea para ir al INCAE, para pagar el INCAE, ¿verdad, don Roberto? Entonces, para ir al grano, ya voy a hacer la pregunta, compañero, tranquilo. Yo quisiera saber, don Roberto, ¿cuál es su posición si usted siendo candidato, que posiblemente lo vamos a tener, ya sea Figueres, usted o Carlos Roberto, alguno de los tres va a ser? Dígame usted, o Rolando Araya, ¿verdad? No sabemos todavía. Usted va a tomar a la dirigencia a base, la va a tomar en cuenta, porque muchas dirigencias a base son asambleístas nacionales que inclusive no los toman en cuenta para ir al gobierno. En tiempo. Si fuera el candidato del Partido de Liberación, si ganara la convención, ¿qué estrategia usaría usted para unir el partido? Gracias, don Roberto. Muchas gracias, Luis. Bueno, esa pregunta es fundamental para lo que viene. A mí me parece que dependiendo de cómo enfrentemos esta campaña, y por lo menos en el caso mío tengo claro cómo enfrentarla, nosotros vamos a evitar lo que ocurrió en la campaña anterior. Por supuesto que el respeto hacia la dirigencia es fundamental, y ese respeto parte desde ya, desde antes, desde lo que hemos hecho. Yo soy un enamorado de la dirigencia comunal, de las asociaciones de desarrollo, de las fuerzas vivas, lo viví muy de cerca en la alcaldía, muy de cerca trabajando para poder desarrollar obra pública, para poder impactar, para atender las necesidades de las comunidades. Y yo creo que esa cercanía le da a uno una visión muy diferente de lo que es la realidad. Y por supuesto, muy diferente del respeto que se tiene que tener por esa dirigencia. Entonces, yo por supuesto, y por dicha esto se está grabando, tienen mi compromiso de incluir a la dirigencia de Liberación Nacional, que es grande, capaz y con una enorme reserva moral y académica en todos los rincones de este país, y que no tiene nada, no necesariamente tiene que ver con títulos, sino que tiene que ver con disposición, con compromiso, con visión, con innovación, con deseos de construir. No solo en la próxima campaña, sino también en el próximo gobierno, por supuesto que sí, eso está más que claro. Ahora, ¿cómo vamos a unir el partido? Empecemos desde ahora, empecemos haciendo una campaña de altura, que no sea de ataques, empecemos una campaña que no ofenda a los rivales, que no cuestione por qué unos estamos de un lado y otros estamos del otro, que respetemos nuestras decisiones. Y eso nos va a allanar el camino para que el 6 de junio, cuando cierren las urnas, independientemente de quién gane esta convención, que espero ser yo, por supuesto, pero que podamos unirnos, juntarnos, sumar, porque además no solo tenemos la responsabilidad de unirnos entre nosotros, tenemos que ir a conversar con muchos sectores que yo creo que Liberación Nacional ha dejado abandonados durante mucho tiempo. Tenemos sectores fundamentales en la vida nacional que Liberación Nacional tiene que atender, tiene que escuchar nuevamente, tiene que ponerles atención. Y yo creo que en ese esfuerzo, ese esfuerzo es el que nos puede asegurar el triunfo en febrero del 2022. Así es que yo evidentemente tengo un compromiso, lo he tenido desde siempre, con esos sectores con los que he trabajado, y por supuesto que la dirigencia del partido merece todo mi respeto, más allá de que en este momento estén apoyando a algún otro precandidato. Ese esfuerzo de unión tiene que ser un compromiso de todos los que estamos en esto. Muchas gracias,
Tenemos a Anabel Castillo también que nos levanta la mano. Anabel, tienes un minuto para concretar tu pregunta, por favor. Estás en mute, Anabel. Muy buenas noches, don Roberto y compañeros. Mucho menos de un minuto. Mi pregunta es, ¿usted apoya o no la ley de empleo público? Y si no, ¿cuáles son las modificaciones que usted está proponiendo? Porque algo escuché que tenía objeciones, pero no me queda claro cuáles son esas modificaciones que usted haría. Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, la fracción del Partido de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa tomó una decisión en términos generales de avanzar con el proyecto de la Ley Marco de Empleo Público. Como ustedes saben, yo particularmente, junto con otro diputado, en ese caso de la Unidad Social Cristiana, planteé un texto alternativo que tenía que ver básicamente con la despolitización de las decisiones a nivel de el órgano rector. En este caso apelamos a la necesidad de que el servicio civil fuera fortalecido, de darle instrumentos, los instrumentos requeridos para poder tomar las decisiones, porque a nivel constitucional hay una disposición que le da esas facultades al servicio civil. Muchas de las inquietudes que nosotros planteamos en aquel momento fueron incorporadas mediante mociones a las leyes respectivas. Y hemos venido atendiendo, digamos, como fracción, todo el esfuerzo que se ha venido haciendo para la construcción de una ley. Evidentemente, este proyecto de ley tendrá que ser consultado a la Sala Constitucional. Hay muchas y muchos compañeros que han planteado importantes cuestionamientos respecto a ese tema. Sí considero que debe haber una ley marco de empleo público en términos generales para ordenar el esquema salarial en el Estado, pero que también debemos estar absolutamente ciertos de que las condiciones, las disposiciones contenidas en el actual proyecto de ley, una vez que finalice la discusión, porque todavía hay mociones de por medio, pues por supuesto tengan que ser revisadas desde el punto de vista de la constitucionalidad. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos también a José Ismael. Gracias. Que nos levanta la mano. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Estás en mute, te acabas de poner en mute. Buenas noches a todos. Primero que todo, agradecerle a Roberto el espacio y a los organizadores, a Marcos y a Adri. Y la pregunta mía va básicamente en cuanto a las pensiones del país, que cuál sería la principal reforma que propone don Roberto y qué opinión tiene él con relación a fusionar todo el régimen básico en una sola institución. Es decir, que el IBM, el magisterio, Poder Judicial estén todos dentro de una misma organización y que se logre una economía a escala. Esto en vista de todos los problemas demográficos y también financieros que cuentan los regímenes actuales. Sí, bueno, en ese tema de las pensiones, pues evidentemente nosotros tenemos un gran reto como país. Durante muchísimos años digamos, ha habido un esfuerzo significativo para combatir las pensiones de lujo. Las pensiones de lujo son un régimen que tenemos que erradicar absolutamente. Y nosotros en esta Asamblea Legislativa hemos apoyado una serie de reformas legales que tienen que ver con la limitación a las pensiones de lujo. Eso es lo que nosotros tenemos que concentrar el esfuerzo. Yo creo que, por supuesto que tenemos que buscar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, pero básicamente lo que tenemos que evitar es que se siga adelante con un régimen que desde todo punto de vista es injusto, que premia a algunos por sobre la gran mayoría y que tiene que combatirse. Hay varios proyectos presentados en la Asamblea Legislativa, varios fueron aprobados en este periodo, en estos últimos 3 años, algunos otros fueron aprobados por la legislatura anterior, todos han sido básicamente iniciativa de diputadas y diputados de Liberación Nacional, pero acabar con el régimen de pensiones de lujo va a ser uno de los objetivos fundamentales. Todavía se puede hacer mucho más en esa área.
Muchas gracias. También tenemos por acá a Vivian Calderón. Vivian, tenés un minuto para hacer tu pregunta. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas noches a don Roberto. Quisiera agradecerle por esa exposición tan maravillosa que nos hizo, donde nos introdujo un poco sus propuestas, porque también entendemos pues que no las puede abarcar todas, pues no nos alcanzaría la noche. Don Roberto, también, bueno, yo para los que no me conocen, yo soy actualmente la vicepresidenta nacional de Juventud. Yo busco reelegirme y quiero contarles que lo hago bajo la tendencia de don Roberto Thompson, porque es una persona que siempre ha apoyado a la juventud. Para no extenderme un poquito más y nuevamente agradecerle a don Roberto. Don Roberto, quisiera preguntarle a usted sobre el rol que va a tener Chile en su gobierno, porque yo estoy segura que usted va a ganar y lo va a hacer al lado de una mujer extraordinaria y Costa Rica necesita un presidente como usted y una primera dama como lo es doña Shirley. Muchas gracias, Vivi. Y sí, por supuesto, reconocerte a vos y a todos los que representan a nuestra juventud, ese compromiso, ese entusiasmo, esa energía que le impregnan siempre a todo este esfuerzo por aportar una juventud de la que yo me siento profundamente orgulloso y que siempre me ha acompañado en todo mi esfuerzo, en toda mi carrera pública ha estado a la par mía. En el viceministerio de la presidencia tuve jóvenes en mi despacho, en la alcaldía durante los 8 años la mayoría de la gente estuvo cerca de nosotros, era gente joven, y por supuesto ahora también. Hoy tenemos también una de las fracciones legislativas también más jóvenes, tenemos 5 diputadas y diputados que tienen menos de 35 años, de manera que en ese esfuerzo vamos a seguirlos acompañando orgullosamente y necesitamos que se incorporen mucho más jóvenes a este esfuerzo. Recordar que Shirley, por ejemplo, con Ronnie, me pareció ver a Ronnie Monge por ahí conectado, Shirley y Ronnie dieron una lucha en algún momento por la reforma estatutaria para lograr la cuota del 20% en los puestos elegibles de juventud, y fue una lucha importante en aquel momento, hace algunos años, y se logró. Y hoy tenemos muchos jóvenes y muchas jóvenes representando a Liberación Nacional en todos los ámbitos del servicio público y de la política nacional. De manera que tenemos que sentirnos muy orgullosos como liberacionistas para seguir apoyando ese esfuerzo. En el caso de Shirley, por supuesto que es una mujer a la que yo admiro profundamente. Para mí es un ejemplo, es una mujer que ha participado desde muy joven en las luchas políticas, ha sido vicepresidente nacional de Juventud como vos, también ha sido miembro del directorio político y del Comité Ejecutivo Superior como subsecretaria la última vez, miembro de la Asamblea varias veces. En la función pública no solo ha estado durante 10 años en la Asamblea Legislativa, o estuvo durante 10 años en la Asamblea Legislativa, sino que además fue directora nacional de DINADECO, es la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Tuvo la oportunidad en el gobierno de doña Laura de estar sentada junto a todo el gabinete en un esfuerzo por acercar al movimiento comunal costarricense, en donde cerca de 4.000 asociaciones de desarrollo a lo largo y ancho del país vieron su esfuerzo de recorrer el país. La recuerdo recorriendo el país en todas las épocas, apoyando al movimiento comunal. Fue una de las promotoras de las asociaciones de desarrollo de gente joven, dejó sembrada esa semilla que lamentablemente los gobiernos del PAC no han podido aprovechar como en aquel momento se dio. Y hoy tiene una experiencia invaluable en el sector turismo, siendo la directora nacional de turismo y siendo de la Cámara Nacional de Turismo, y siendo el turismo uno de los sectores más afectados por este tema de la crisis originada en la pandemia. Aquí la veo yo desde muy temprano en la mañana y hasta altas horas de la noche en distintas reuniones, distintas iniciativas, buscando soluciones para un sector que está muy afectado, en donde más del 80% de los emprendimientos son de pequeñas y medianas empresas, muchas familiares, y yo creo que el rol de ella será fundamental en el proceso de reactivación. El rol que ella ha desempeñado desde el punto de vista de mujer en temas de género ha sido fundamental, de manera que yo creo que Shirley es fundamental y es fundamental en esta campaña y será fundamental en el próximo gobierno. Al lado, ambos tendremos enormes retos y los compartiremos,
a partir de la experiencia que los dos hemos acumulado en la gestión pública y el deseo de aportar, que ha sido un deseo que nos ha unido prácticamente desde que nos conocimos. Muchas gracias. Sofía Hernández también nos tiene una consulta. Sofía, si abres el micrófono y haces tu pregunta, ¿tienes un minuto? Ok, claro, me encantaría poner la cámara, pero estoy teniendo problemas de conexión. Un gusto a todas y todos. Mi pregunta va encaminada en que, bueno, don Roberto, vos y yo nos relacionamos mucho en el sentido de nuestro amor por la protección al medio ambiente. Una protección al medio ambiente que vaya en la mano de la reactivación económica y con un énfasis en derechos humanos. Vos estás a favor de no minería, no exploración petrolera. El año pasado estabas con el veto a pesca de arrastre. En este momento la Asamblea está muy dividida en materia del acuerdo Escazú. El PLN no ha dado un pronunciamiento como fracción. Es muy necesario saber si un candidato como vos está a favor de la progresividad de los derechos humanos en Costa Rica y en América Latina. Entonces, pues sí, esa es mi pregunta. Si estás a favor, digamos, de ratificarlo. Gracias Sofía. Sí, claro que yo creo que en temas de derechos humanos hemos coincidido y yo creo que el Partido Liberación Nacional siempre debe estar a la vanguardia en esos temas. En el tema de la protección y cuidado del medio ambiente, yo creo que mis posiciones han sido claras. Quiero decirte que la fracción del Partido Liberación Nacional votó por unanimidad en primer debate la ratificación del acuerdo de Escazú. Eso fue hace un año. Hemos recibido de parte del sector productivo algunas inquietudes relacionadas con particularmente con algunos señalamientos que en un voto de la diputada Nancy Hernández se dio en la consulta que se hizo a la Sala Constitucional. Las hemos recibido con el respeto que eso se merece y estaremos analizándolas en fracción durante los próximos días. El gobierno retiró el proyecto de la agenda legislativa, de manera que eso nos permite ese análisis en el entendido de que nuestro compromiso es cierto con el cuidado y protección del medio ambiente y con el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Y por razones de tiempo, pues concluimos aquí y le cedo la palabra a Adriana, que tiene unos comentarios. No, nada más voy a leer rápidamente porque siempre leemos comentarios de redes sociales. Entonces, comentarios rápidos. Hay unas preguntas, pero en algún momento para que don Roberto sepa lo que pregunta la gente. Dice Helen Briceño, excelente, don Roberto, siempre el apoyo total. Tenemos también otro comentario de Jorge Paniagua. ¿Qué razón lleva don Álvaro Ramos? Tenemos instalaciones excepcionales de primer mundo para la formación de la seguridad nacional, pero vacía. Los edificios no generan y doctrina hoy no se conoce. Andy Hidalgo dice, la cláusula de objeción de conciencia es anticiencia, discriminatoria. Me alegra saber que van a enviar la consulta. También pregunta ella, ¿qué se va a hacer para permitirle a los emprendedores y trabajadores independientes para asegurarse en la caja sin montos excesivos e injustos? Y tenemos a Sasha Matamoros, don Roberto Thompson Chacón, un gran ser humano, un gran alcalde en Alajuela. Siempre dije que fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido Alajuela. Saludos a don Luis Corella. Cinia Umaña, excelente, vamos hacia adelante. Laura Cruz, definitivamente Alajuela cambió su imagen. Bueno, esto no lo voy a leer, ya quedamos clarísimos de que no íbamos a leer este tipo de comentarios. Dice Luis Corella, excelente labor y Alajuela cambió al 200%. Listo. Muchas gracias. Y bueno, hoy le toca el cierre a Federico. Entonces, le cedo la palabra. Y tal vez después, para que también le damos un par de minutos a don Roberto para que se despida y dé un último mensaje. Federico. Buenas noches, no sé cómo se escucha. Perfecto. Bueno, primero pues agradecerle a Roberto Thompson su disertación y su exposición de su agenda y ejes de trabajo. Me parece que hace una magnífica presentación, Cristina, donde cita alianza con la gente para construir el futuro. Pero el futuro empezamos construyéndolo con el partido, como él dice y señaló, capacidad para sumar y unirse espiritualmente.
en un solo puño que el partido vuelva a recuperar eso. Pero eso se necesita demostrarse con hechos. Cuando observamos en los chats confrontaciones entre grupos de la juventud o algún compañero que se le va al cuerpo a otro precandidato, no hemos observado acciones correctivas o intervenir oportunamente para que esa confrontación no llegue a rebasar ciertos límites. En cuanto a su caracterización de los 7 ejes, definitivamente están muy bien planteados, solamente que no incluye dentro de su eje la pandemia. ¿Cómo va a manejar la pandemia? Porque es algo que está ocurriendo en este momento. Es decir, todo lo que ha hecho este gobierno está correcto, lo que ha hecho la Caja, lo que ha hecho el ministro de Salud. Es decir, me llama poderosamente la atención que uno de los principales problemas, que es el manejo de la pandemia, no esté planteado dentro de sus ejes. Yo le haría una recomendación de introducirlo, y más él que tiene una trayectoria de alcalde, como este ministro de Salud y la Caja no tienen incorporados los trabajadores recolectores de basura. ¿Cómo es que a estas alturas los trabajadores recolectores de basura ni hemos tenido un control político de parte de nuestra fracción en una oposición fuerte a ciertos aspectos como este que estoy señalando? ¿Verdad? Definitivamente es una excitativa que le hago pues a un compañero que tiene muy claro una serie de aspectos, pero que hay que incorporar dentro de ese aspecto el manejo que hemos visualizado nosotros inapropiado de muchos aspectos del manejo de la pandemia. El otro asunto que quisiera llamar a la atención es que es con relación a que sí, está bien, nosotros fortalecemos las asociaciones de desarrollo comunal, las hemos defendido y Chile hizo un magnífico papel. Pero ¿qué ocurre ahora con este gobierno que no giró el 2%, que ni siquiera el 0,00.25% le ha girado? ¿Cuál fue nuestro papel como diputado en la defensa de las asociaciones de desarrollo comunal? Ahí es donde queremos que nuestros diputados, y más a él ahora que está como precandidato, pues golpeen la mesa y que se haga sentir pues esa representación. Es decir, pasar de las palabras a los hechos. No digo con una mera carta, porque hay mecanismos de convocatoria del sector popular. Nuestro partido tiene esa capacidad y las encuestas lo señalan como el partido que tiene mayor penetración en las zonas de pobreza y en los sectores de menor formación académica, fundamentalmente la primaria y colegio incompleto, o en el área de esa escolaridad. Entonces, lógicamente que tenemos 443 tugurios en este país y ahora tenemos un ministro de Hacienda que ha boicoteado y ha secuestrado 28.000 millones de colones. Es decir, las alternativas que se querían construir de vivienda de interés social, que es una de las ramas de la economía que genera más empleo, porque es muy difícil a una persona que no tiene cierta escolaridad, que no tiene preparación, darle un empleo en ciertas áreas, pero en el caso de la construcción es más fácilmente generar empleo. No hemos visto una crítica severa definitivamente al ministro de Hacienda. Entonces, queremos que ese magnífico programa que ha planteado, donde plantea el eje del empleo, pues en este momento el ministro de Hacienda es definitivamente un terrorista del desempleo. Está promoviendo más el caos. Entonces necesitamos esa acción. El otro aspecto es con relación al tema seguridad. En el tema seguridad, si nuestro partido tiene cuadros bien formados, ¿a qué se debe que no los incorporan en las acciones programáticas en nuestro partido? Me estoy refiriendo a don Álvaro Ramos y puedo hacer una lista de 7 compañeros. No están incorporados, entonces quiere decir que nuestro partido no cohesiona como un puño. Por eso me gustó mucho cuando dijo don Roberto que vamos a ir a un proceso de convención para sumar
para sumar, y qué dicha que esto está grabado. Pero hay que pasar a los hechos reales, que son los que nos permiten. Por lo demás, quiero felicitarlo, ¿verdad? Me ha parecido muy innovador en el tema de querer meterse en el tema de la reforma del Estado. Sabemos que es un obstáculo para el desarrollo como está concebido el Estado costarricense, y por lo demás agradecerle pues su disertación y lógicamente a los compañeros que lo acompañan, que son muy valiosos y han hecho cada uno diferentes aportes en diferentes campos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Adri. Te paso la palabra. Sí, me da mucha pena, pero voy a tener que hacer una aclaración, don Roberto, con todo respeto, porque nos están cuestionando. Nosotros hemos mantenido una gran neutralidad durante el foro 1, desde mayo del año pasado y cuando empezamos con los precandidatos. Si no se utilizó la plataforma que siempre utilizamos, fue por un tema de falta de comunicación tal vez entre los personeros de la campaña de don Roberto y los organizadores, porque nosotros teníamos todo listo. No se pudo dar, tampoco vamos a especificar, pero se hizo toda la intención de tener esa misma plataforma. Así que, compañeros, me da mucha pena, pero cualquier cosa, pero no vamos a permitir que nos cuestionen. Muchas gracias. Don Roberto, el cierre. Gracias, Adriana. No, tenés toda la razón y te agradezco. Y yo reconozco la objetividad con que se ha manejado este proceso y reconozco también el esfuerzo que ustedes han venido haciendo, que va en la línea que a todos nos interesa, que es unir al partido. Por supuesto, hoy probablemente estamos en distintas trincheras de forma temporal, quedan 5 semanas de campaña, construyamos desde ya la unión del partido y me parece que eso es una responsabilidad de todos, particularmente de nosotros. Así es que eso te lo reconozco. Muchas gracias a los organizadores, a Marcos, por supuesto, a Oscar, a vos, a Federico. Federico lo admiro yo mucho porque además es un hombre vehemente, siempre lo ha sido en la defensa de las causas sociales. Y sí, Fede, ahí tuvimos la oportunidad de defender el presupuesto. ¿Te acordás en el año pasado cuando se plantearon recortes presupuestarios? Nos paramos firmes, por lo menos un sector importante de la fracción, gente cercana, a defender los recursos de las municipalidades, a defender los recursos de las asociaciones de desarrollo, a defender los recursos del BAMBI, que logramos acuerdos importantes para que se lograran mantener dentro de la estructura presupuestaria. Ahora tenemos el reto de que el gobierno cumpla con su obligación. Y por supuesto que vos tenés toda la razón, hay que golpear la mesa. También nos sentamos junto con Daniel Ulate a defender a CONAPE, a defender obras de liberación nacional, y estamos en esa línea. Yo lo último que quisiera decir es que el objetivo de este proceso democrático debe ser fortalecer al Partido Liberación Nacional, incorporar a todos los sectores de liberación nacional, aportar al esfuerzo nacional de la reactivación. Federico habló de la pandemia, por supuesto que sí, es una situación que realmente es dramática, ha causado dolor en muchos hogares costarricenses, enfermedad, muerte, realmente ha sido una situación compleja, delicada, pero que además ha agravado las condiciones de vida de muchísima gente en este país. Liberación Nacional nació a la vida pública para combatir la desigualdad, para generar un país mucho más igualitario, y en ese esfuerzo tenemos que juntarnos. A partir como lo he reiteradamente dicho, a partir del 6 de junio, construyendo desde ya lo que va a ser el esfuerzo de Liberación Nacional para unir, para sumar y para ganar las elecciones en febrero del 2022, porque este país necesita y merece la Liberación Nacional en el gobierno próximo. Así es que muchísimas gracias a todas y todos, y por supuesto siempre quedo a la orden para enriquecer las propuestas, para sumar mucho más al esfuerzo que tenemos que hacer, y para seguir construyendo el futuro. Así es que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto, y muy buenas noches a todas y todos. Nos despedimos con este cierre.
Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Como siempre, Adriana, Marcos, Oscar y don Federico. Gracias.